Fernando García. Luis Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Julio. Al contrario, muchas gracias por esta posibilidad de asomarnos a lo que significa todo esto que estamos viendo y viviendo. Y saludo también a Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias. Y está por integrarse Joel Gómez Treviño. Juan Manuel Casanueva, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Todo mundo dice qué podemos hacer quienes están o estamos, porque yo lo estoy también, en contra de la integración de ese padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Qué se va a poder hacer? Bueno, voy a dejarle a los abogados la respuesta más jurídica en cuanto a inconstitucionalidades y amparos, que se viene ahí una lluvia grande de amparos. Me limito a un aspecto nomás para también establecer algunas expectativas. No está claro a nivel operativo qué tanto van a ser capaces de implementar la ley tal cual como está establecida. Es más, si uno se hace una pregunta básica como la de qué va a pasar con esos puntos de venta donde uno puede comprar un chip telefónico o dar de alta una línea telefónica, pues ¿cuánto tiempo se van a tardar? ¿Quién les va a suministrar esa tecnología para recabar esos datos biométricos? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo van a llegar a todos esos rincones? O si es que van a desaparecer toda esa línea de negocios de cientos, si no es que miles de puntos de venta que justamente pues, dan un servicio a la comunidad vendiendo, dando prepago, vendiendo sus chips, etcétera. Entonces, a nivel operativo hay que ser también cautelosos. No se ve cómo a nivel práctico en un corto plazo eso se puede llevar a cabo. O sea, ¿se necesitaría algún tipo de mecanismo, de máquina, de dispositivo especial para procesar estos nuevos datos? Para procesarlos no, pero sí para recabarlos. Cuando uno va, por ejemplo, al banco, pues está el dispositivo que recolecta las huellas digitales. Cuando uno, por ejemplo, va a Hacienda, pues tienen todavía dispositivos aún más complejos y seguramente caros que justamente recaban el iris y también huellas digitales, más todo el resto de la información. Y todo lo que está detrás, que es básicamente que debería ser un sistema seguro y interconectado para recabar y almacenar esos datos. La pregunta es muy, muy, muy práctica. ¿Ya tienen esas tecnologías? Obviamente no. Ajá. Claro. ¿Cuánto tiempo se van a llevar para echarlas a andar? Inclusive en los concesionarios, en los puntos de venta de los proveedores de telefonía móvil que ya conocemos. Claro. Inclusive esos que tienen capital y cubren gran parte del territorio, va a ser complejo y va a ser una gran inversión para estas empresas. Ahora imaginémonos los pequeños puntos de ventas donde podemos comprar un chip cualquiera de nosotros o nosotras. Gracias. Gracias a Juan Manuel Casanueva. Joel Gómez Treviño, que ha llegado, bienvenido, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Buenas tardes, un gusto en estar con ustedes nuevamente en tu programa, muy amable por la invitación. Gracias. Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay condiciones para promover el recurso de amparo judicial? ¿Una acción de inconstitucionalidad? ¿Hacia dónde iría todo este tema? Joel. Julio, estamos viviendo temas y momentos peligrosos en nuestro país, en donde pues cualquier ciudadano que use estos servicios de telefonía celular, pero no nada más eso. ¿Para qué usamos hoy en día un teléfono? El teléfono, lejos de ser un medio para hacer una llamada telefónica, se ha convertido en un medio de comunicación abierta. El ciudadano puede usar el teléfono para conectarse a Internet, para poder hacer un correo electrónico, para navegar en Internet, para enviar cualquier mensaje instantáneo. Sirve para muchas cosas el teléfono celular hoy en día, no nada más para hacer una llamada telefónica. Si te están haciendo nugatorio tu derecho a tener un medio de comunicación, también te están haciendo nugatorio el derecho que establece nuestro artículo 6º constitucional, que es el derecho al acceso de las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y también los servicios de Internet, incluido el servicio de banda ancha. Evidentemente, este tema es violatorio de nuestro artículo 6º constitucional, desde luego que puede venirse una oleada interesante de amparos y también creo que podría inclusive analizarse la posibilidad de iniciar acciones colectivas. ¿Por qué? Porque evidentemente esto está causando y va a causar un daño
importantísimo. Y además, siendo muy honestos, Julio, hay muchas maneras de sacarle la vuelta desde el punto de vista tecnológico a este requerimiento de tener registrados a todas las personas que utilicen sus líneas telefónicas, que si quieres lo comentamos en un momento más adelante. Muy bien, es interesante y sí lo platicamos más adelante. Gracias. Luis Fernando García, ya hemos platicado aquí sobre todo este tipo de los detalles de la inviabilidad o los puntos negativos de este tema que ya es una disposición legal vigente. ¿Qué otras cosas has encontrado en estos días, en estas horas, que se añadan a las preocupaciones sobre el tema de este padrón de usuarios de telefonía móvil, Luis Fernando? Bueno, pues de entrada preocupante la publicación apresurada, yo diría, del presidente, y sacado del manual de cobardía política de gobiernos anteriores, porque lo publicaron el viernes en la tarde, como para que nadie se entere, como que saben que están haciendo lo que está mal, ¿no? O sea, nadie publica una ley el viernes en la tarde con prisa, sintiéndose orgulloso de lo que está publicando. Y creo que el presidente tiene alguna duda de lo que está publicando y creo que se va a arrepentir. La historia lo juzgará muy severamente por lo que acaba de hacer. ¿Qué nos queda? Como bien decían mis colegas, todavía falta tiempo, es decir, la reforma le da 6 meses al IFT para emitir unos lineamientos y después de los lineamientos 6 meses para que los nuevos usuarios, los que vayan a comprar un nuevo chip de telefonía, les empiecen a exigir. Entonces mínimo falta un año antes de que a cualquier persona le empiecen a exigir los datos biométricos para comprar o usar un chip de telefonía. Y los que ya tenemos un teléfono y un chip de telefonía, no nos lo van a exigir al menos 2 años. ¿Por qué digo al menos? Porque viene una andanada de amparos. Muy probablemente los efectos de la ley se suspendan muy parecidamente a lo que sucedió con la ley eléctrica. Y de entrada, lo que yo le diría a cualquier ciudadano es, ¿qué podemos hacer? Yo diría hay 3 cosas. En realidad, 2 cosas que podemos hacer y una que no hacer. ¿Qué podemos hacer? Y desde R3D, junto con otras organizaciones, nos estamos organizando para hacérselos fácil. Uno es exigirle al INAI y a la CNDH la interposición de una acción de inconstitucionalidad, que son quienes pueden y creo deben, en cumplimiento de sus obligaciones, hacer eso, presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Ya parece que desde el Senado ya hay suficientes senadoras y senadores que lo interpondrán, pero es importante que el INAI y la CNDH también lo hagan. Para eso, en un portal que vamos a lanzar en unos días, cualquier persona en menos de 5 minutos, en 2 minutos yo diría, puede mandarle un mensaje a estas instituciones para que hagan su trabajo. 2, el tema del amparo. Hay tiempo para presentar el amparo, al menos en un primer momento tenemos todo el mes de abril y mayo para interponer un amparo. Desde R3D también estamos trabajando en una manera de ayudarle a la gente a que sepa cómo hacerlo y ayudarles a hacerlo de la mejor manera, porque por ahí están circulando algunos formatos de amparo no tan buenos. En unos días daremos más detalles de cómo pueden hacerlo y de qué manera pueden unirse al amparo que vamos a interponer varias organizaciones como R3D. Y ahí también habrá suspensiones, etcétera. Y la tercera es un no hacer. ¿Organizaciones técnicas o también organizaciones políticas? No, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, sin fines de lucro. Nosotros somos apartidistas, siempre lo hemos sido. Sí, no de ustedes, pero otras organizaciones en este amparo colectivo que van a promover, ¿van a ser solamente organizaciones como la de ustedes o van a aceptar organizaciones con tinte político? No, definitivamente no. Quien quiera meter el amparo lo puede meter, ¿no? Puede agarrar el formato y meter el amparo, pero nosotros somos apartidistas y históricamente, cualquiera puede ver nuestro historial, hemos criticado y nos hemos opuesto a medidas de gobiernos panistas, priistas y de todo tipo. Y lo tercero es lo más fácil. ¿Qué puede hacer cualquier persona para oponerse al padrón? No hacer nada. Cuando vengan a decirnos, tienes que dar tus datos, no darlos. Por supuesto que hay personas, ¿cuál es el riesgo? Y es importante mencionarlo. Lo que dice la ley es que despasados los 2 años que tenemos, los que ya tenemos un chip de telefonía para registrarnos, sin registrarnos, se supone que nos van a cancelar la línea telefónica. Habrá quienes no querrán perder su número, negocios, etcétera, y se entenderá quienes digan, no, yo no me puedo arriesgar. Pero muchos, yo creo que muchísimos, diremos, pues, si quieres que me registre, pues ven y quítame la cuenta de línea telefónica, a ver si sí es cierto. Yo estoy seguro
que el gobierno va a pensar 2 veces antes de asumir el costo político de quitarle la línea de teléfono a millones de personas. Como ya sucedió en el caso del Renault, en donde no se registró casi la mitad y tuvieron que hacer prórrogas y prórrogas hasta que se canceló el Renault. Yo insistiría e invitar a la gente que no nos registremos y a ver si sí es cierto que nos quitan la línea telefónica. Gracias, Luis Fernando García. Juan Manuel Casanueva, ¿qué otra acción pueden tomar los ciudadanos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué opinas sobre lo que deben hacer los usuarios de telefonía móvil? Yo creo que como usuarios aplica para el padrón perfectamente, pero también aplica para otro tipo de medidas como la geolocalización bancaria y cualquier otra ocurrencia, tanto por innovación tecnológica o jurídica, que luego suelen promover en diferentes momentos de la historia. Entonces, ¿qué es? Defender nuestros datos personales lo más posible, ser muy conscientes que son nuestros datos y tener conciencia de que es nuestro derecho el exigir, uno, que nos digan para qué van a ser utilizados, cómo los van a resguardar y a quién se los pueden compartir y bajo qué condiciones. Esos 3 elementos para cualquier persona en todos los aspectos, obviamente aplica para el padrón, específicamente con datos tan sensibles como los biométricos, pero aplica inclusive para cualquier tipo de transacción donde uno deja su nombre, su teléfono, número de tarjeta de crédito, etcétera. Esos 3 principios, a medida que las personas nos hacemos consumidores mucho más críticos y críticas de ello y exigimos un respeto a los datos personales y específicamente somos mucho más defensivos de nuestros datos biométricos, la cosa va a empezar a cambiar. Y ahí hay un elemento que es primordial. El riesgo de lo que pueda suceder si es que se utilizan o no se protegen bien esos datos personales o todos los biométricos es de alto impacto y que muchas veces no sabes dónde vino la vulneración. No se sabe si fue un hacker ruso, no se sabe si el empleado del banco, en otro contexto, pero aquí quien nos está vendiendo la línea telefónica o el chip está compartiendo o vendiendo sus datos, no se sabe si la misma empresa. Y aquí el padrón hace ese riesgo todavía mucho más grande porque pone que las oficinas o los puntos de venta van a recolectar esa información. Ahí está un riesgo. También la van a consolidar cada uno de los concesionarios de telefonía. Ahí está otro riesgo en donde tienen que resguardar esos datos de manera segura. Y luego el IFT, no sabemos cómo, porque no está en sus capacidades, estaría gestionando esa base de datos, pues también está un tercer riesgo en donde se pueden vulnerar esas bases de datos, puede haber corrupción o y disculpen que desconfiemos, pero la verdad no hemos podido confiar en nuestras autoridades en todo índole gubernamental en el manejo responsable, ético y seguro de nuestros datos personales. Gracias, Juan Manuel Casanueva. Joel Gómez, regreso con el mismo, ya que nos abriste la puerta, Joel Gómez Treviño, de que hay otras formas de saldar o eludir esta imposición del padrón de usuarios. ¿A qué te refieres, Joel? Mira, Julio, primero tenemos que tomar en cuenta cuál es el objetivo de este padrón. Cuando uno agarra el diario oficial de la Federación, como bien lo comenta Luis Fernando en viernes por la tarde, ya cuando la raza está un poquito desconectada y queriendo que llegue el fin de semana, bueno, cuando tú tomas el diario oficial de la Federación y empiezas a leer el 180, te dice: el Instituto expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Es lo que te dice el 180, ese es el arranque del golpe que nos dieron con este padrón de usuarios de telefonía móvil. A ver, maneras de evadir esto hay muchas. Rápido, teléfonos satelitales. Te invito a que busques en Google teléfonos satelitales, los vas a encontrar en 15,000 pesos en internet. Los compras así, de volada. 2, telefonía sobre voz sobre IP. Tú puedes descargar un programita open source que no te va a costar nada, lo instalas en tu servidor, lo conectas a internet, te compras un teléfono de esos fijos, conectas el teléfono a este servicio de telefonía sobre voz o IP y ya salen tus llamadas sin que sean rastreables. Canales privados de comunicación.
desde un walkie-talkie hasta ham radios o teléfono o radios VHF, UHF, que son los que utilizan los criminales de toda la vida, comunicaciones punto a punto, teléfonos con cifrado, con altos niveles de cifrado. Desde luego que va a promover esto un incremento sustancial en delincuencia organizada y no organizada para obtener nuevos recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? El robo de telefonía, el robo de celulares, el robo de smartphones. Van a asaltar más a la gente para quitarle un teléfono para poder utilizar para cualquier tipo de acción criminal. Y peor aún, si los ladrones saben que estos teléfonos están protegidos con huella digital o con el rostro, pues a lo mejor no nada más te roban el celular, sino que te secuestran o te cortan un dedo para poder abrir y tener acceso a ese teléfono. Fíjense a lo que nos van a exponer a los ciudadanos, a un incremento terrible que puede darse en temas de delincuencia. Y también un tráfico de líneas telefónicas internacionales que cuenten con convenios de interconexión a efecto de que puedan traerse líneas telefónicas de otros países y evidentemente gracias a los tratados que tenemos, pues puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá y prácticamente toda América Latina puede haber tráfico de telefonía internacional o de líneas telefónicas para poder salvaguardar o para poder brincarse estos supuestos requisitos. Órale, Joel Gómez Treviño, gracias por esta visión que nos permite, entender que no está todo concentrado solo en el teléfono móvil del ciudadano común y corriente, sino que se pueden encontrar sobre todo quienes están dedicados y quienes tienen ganancia, lucro importantísimo de este uso de los satelitales, pues se lo pueden brincar fácilmente. Luis Fernando García, te voy a plantear una pregunta realmente difícil. ¿Qué hay de bueno en esta propuesta? ¿Qué es rescatable? Nada, no es rescatable. No, creo que tal vez lo único rescatable es que creo que desenmascara a un gobierno en su discurso. Creo que el discurso de este gobierno... En lo técnico. No, en lo técnico no hay nada que rescatarse. Es peor, es contraproducente, porque justamente como acaba de mencionar Joel, en el padrón va a estar todo mundo excepto los delincuentes. La delincuencia tiene muchas maneras de eludir el padrón, nos están poniendo en muchísimo más riesgo. En realidad es pura demagogia, es una ocurrencia, digamos, que no tiene nada de rescatable. Porque además, las autoridades de seguridad ya cuentan con un montón de herramientas para hacer investigación, pero no las hacen, o no lo saben hacer, o son corruptos, o están coludidos con la delincuencia organizada. Pueden hacer la geolocalización en tiempo real de cualquier teléfono móvil con autorización judicial. Pueden acceder al historial de llamadas de cualquier teléfono con autorización judicial. Le tienen que pedir permiso a un juez y justificar por qué y sospechan de un teléfono móvil. Pueden inhibir las señales de telefonía en cualquier penal o cárcel donde sale más del 60% de las llamadas de extorsión. Y no lo hacen porque están coludidos, porque hay corrupción, porque son incompetentes. En fin, es pura demagogia para intentar convencernos de que la culpa de que la estrategia de seguridad de este gobierno, que es prácticamente idéntica a la de los gobiernos anteriores, no esté funcionando, porque no está funcionando, es la falta de este padrón, cuando pues porque es la misma estrategia que se ha fallado todo este tiempo. Es más, este Renault es lo mismo que intentó, o este padrón es lo mismo que intentó Calderón con el Renault. Ya pasamos por aquí. El senador Monreal lo llamó una flagrante violación a los derechos y libertades en 2011, y ahora son ellos los que lo están aprobando, lo están publicando, saben que está mal, saben que es pura demagogia. Además, yo creo que hasta saben que la Corte lo va a batear. O sea, es inexplicable. La verdad, yo creo que estaría muy interesante que le hiciera estas preguntas a funcionarios del gobierno, porque nadie da la cara para intentar justificarlo. Sobre todo, además, nadie da la cara porque decía Juan Manuel el tema de la confianza. El presidente lo único que mencionó hace un par de días, 3 días, sobre el tema del padrón es que confiáramos en que no van a espiar, pero justo en la tarde de esa mañanera del miércoles se publicó en el Diario del País que la Fiscalía General de la República sigue espiando en este país de manera ilegal con equipos de tecnología israelí, y el gobierno no ha dicho ni un comunicado ni de la Fiscalía ni de la Presidencia. En fin, creo que por el contrario, en verdad, no sé si alguno de mis colegas, pero yo no encuentro nada rescatable a esta reforma, sino todo lo contrario. Es un retroceso, es un golpe autoritario tremendo. Nos acaban de poner
el Congreso y el presidente López Obrador en una lista de menos de 20 países, principalmente dictaduras como China, como Venezuela, como Arabia Saudita, que le exigen a los ciudadanos la entrega de datos biométricos para usar un teléfono móvil. Ningún país democrático lo hace, y eso es muy importante que quede muy claro. Bien, Luis Fernando García, muchas gracias. Vamos ahora, voy a preguntarle a Juan Manuel Casanueva. Es que, Juan Manuel, buscamos quien asumiera la parte de defender el punto de esta obligación legal ya para constituir el padrón de usuarios de telefonía móvil, y no encontramos a nadie que técnicamente tuviera una voz que nos diera el punto de vista técnico de lo que está sucediendo en esta mesa de especialistas. Entonces, por eso es que ando buscando así desesperadamente alguien que me diga algo positivo y rescatable. ¿Le encuentras algo, Juan Manuel? Pues discúlpame, pero no voy a ser yo. Es muy difícil. Pero sí hay que hablar sobre algunos argumentos que también sí, se utilizaron en los ahí en ciertos discursos en las cámaras. Mucho era que pues, ya la ley de datos personales nos está protegiendo, y no. Y lo hemos visto con tarjetas de crédito. Si a uno le llaman para hacer una extorsión y tienen datos de nuestra tarjeta de crédito o nos clonan la identidad porque agarraron nuestra INE, uno no sabe de dónde viene esa. Y es extremadamente difícil para las personas decir, perfecto, yo creo que este delito en el que me engatusaron o en el que me plantaron o esa compra que me hicieron que yo no hice, viene porque esta base de datos se filtró de mi tarjeta de la tienda, de débito, de tal institución pública, etcétera. Es extremadamente difícil para un usuario saber eso y defenderse. Entonces, la ley de datos personales, y aquí los abogados seguramente van a poder justificar esto mejor, pues tendrá sus dientes, pero ¿contra quién? ¿Con qué evidencia? Y muchos usuarios, pues básicamente estamos totalmente indefensos. Y ahí es que la responsabilidad es de quien recolecta y resguarda los datos, no de los usuarios. Por más que podamos eventualmente denunciar alguna filtración, mal uso, y ahí está establecido en la ley, la verdad no vamos a saber si vino por ahí o no. Al igual que tampoco vamos a poder saber si es que utilizaron esa información tan sensible, tan personal, en contra de nosotros para fines de, no sé, posiblemente de políticos o abusos de autoridad. Y es altamente preocupante que no tenga claridad esa ley, quiénes y bajo qué criterios van a poder acceder a ese registro, y sobre todo que no haya la necesidad de que haya una orden judicial para acceder justamente a datos tan sensibles como los que establece el padrón. Ya quisiéramos ver, no sé quién quiera ver a que cualquier autoridad de justicia o de seguridad pues pueda acceder a ese tipo de información. Hablando desde sociedad civil, la verdad nos da mucho miedo. Gracias, Juan Manuel Casanueva. Joel Gómez Treviño, la idea, lo que plantean es que esto va a ayudar, como lo dice la exposición del decreto sobre este tema, para prevenir actos delictivos, y ya al desmenuzar el tema, los que lo promueven en las cámaras dicen que es contra pues las llamadas telefónicas desde las cárceles, la extorsión, todo este tipo de delitos. ¿Cómo pretender que sea desde el móvil de una persona donde pueda irse frenando todo esto, cuando la verdad es que el tejido de la estructura policíaca y militar en México no ofrece ninguna garantía a los mexicanos de confianza, de que no estén infiltrados por el propio crimen organizado? Cuando muchas empresas han puesto a la venta los padrones de usuarios de estos o de otros servicios. En fin, podría haber intentado el actual gobierno que impulsó esta iniciativa o el Congreso, pudieron haber intentado otras formas para cumplir los mismos fines que son plausibles por sí mismos de combatir la delincuencia. Bueno, Julio, lo acaba de comentar Luis Fernando. Ya existen medios legales, legítimos, para ubicar a una persona en tiempo real, contando con la autorización pertinente del Poder Judicial. Ya existen los medios ya existen para poder realizar
estas investigaciones, y además, eso sin conceder todo lo demás que hemos visto recientemente, también lo comentó Luis Fernando, de el espionaje que realiza presuntamente diversas entidades de gobierno a través de softwares y otros equipos sofisticados que probablemente utilicen para hacer espionaje en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos, de competencia, competidores políticos o de cualquier otra entidad que no le guste al gobierno lo que dicen de ellos. Evidentemente existen, tanto en la vía legal como en la vía no legal, para no llamarla ilegal, existen posibilidades para que el gobierno haga este rastreo. Además, Julio, hay que ser muy honestos, la gente cada vez usa menos el teléfono convencional o el teléfono tradicional. Hoy en día todos usamos otro tipo de alternativas para comunicarnos. Mi señora madre ya no me habla por teléfono, me manda un audio de WhatsApp, dice, mi hijo, ¿cómo estás? Y platicamos con audios de WhatsApp, y seguramente muchas personas en nuestro país utilizan la videollamada, utilizan el audio, utilizan opciones en WhatsApp, en Telegram, en Face ID, en fin, hay muchas opciones para comunicarte con otras personas que no necesariamente tienen que ser a través de la telefonía convencional o la telefonía tradicional. La gente cuando compra hoy en día una línea telefónica, no la compras para hacer llamadas, la compras para tener acceso a Internet. Tu prioridad usualmente es tener acceso a un medio de comunicación Internet. Hay que ver los números, las estadísticas de la Asociación Mexicana de Internet que dice cuántas personas se conectan a Internet con un dispositivo portátil o móvil, como es un teléfono celular. La mayor parte de la gente se conecta a Internet a través de nuestros dispositivos de telefonía móvil, inclusive de manera prioritaria sobre las computadoras de escritorio o las computadoras portátiles. La gente se conecta a Internet a través de estos números de telefonía. Esto que están haciendo, además de ponernos en riesgo a todos, por las razones que acabamos de comentar, los puntos de contacto, las múltiples entidades y personas que van a tener acceso a los datos, el dónde se van a resguardar los datos, el que va a promover que se incremente el número de delincuencia para robarte un teléfono celular o tal vez hasta secuestrarte para poder tener acceso a él. Además de todo eso, evidentemente hay un perjuicio importantísimo para la seguridad de los usuarios por todos los temas de protección de datos personales, los temas de seguridad, pero además lo más importante, Julio, es que estas medidas no van a lograr detener la delincuencia ni tampoco van a lograr aminorarla. A mi juicio van a empeorar las cosas. Además, recordemos que la puesta a disposición, para no llamarla de otra manera, de estas bases de datos no solamente es por empresas, es por el sector público. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que suben el padrón electoral completito a la nube de Amazon y luego anda circulando por todos lados las continuas brechas o ataques de ciberseguridad a instituciones públicas o de gobierno? Todo eso pone en riesgo a todas las personas que estén sus datos resguardados en un padrón de esta naturaleza, que como bien lo comentó Luis Fernando, no sirve. Ya se intentó en otros sexenios y es absolutamente fallido este tipo de intentos. Gracias, Joel. Luis Fernando García, para que quienes nos escuchen tengan una claridad operativa de lo que significa este tema de entregar sobre todo los datos biométricos, me gustaría plantearte como unas preguntas muy prácticas. La mayoría de es decir, la parte más crítica de este planteamiento es la relacionada con los datos biométricos. ¿Así es? Está desconectado tu teléfono, creo. Ya, correcto. Correcto. Esos datos biométricos ya están en algunas instancias de gobierno y no sé si también particulares. Yo hace poco fui a hacer un trámite que es a Banorte para asuntos de la Afore y me tomaron las huellas digitales y otro tipo de... Entonces pregunto, ¿están esparcidos ya actualmente en ámbitos del gobierno y de empresas privadas esos datos biométricos? Es correcto, y eso hace todavía más grave la creación de este padrón, porque hay muchas maneras, es decir, la tecnología de identificación biométrica per se no es maligna, es también la manera en la que técnicamente tú haces un sistema de verificación biométrica. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor muchas personas que nos están viendo o escuchando pueden relacionarse. Muchos teléfonos te permiten desbloquear el teléfono utilizando tu rostro o una huella digital. A lo mejor alguien creerá, pero es falso, así no funciona, creerá que Google o Apple
tienen en una computadora en California las huellas y los rostros de todo el mundo. La realidad es que no es así. ¿Cómo funciona esa? Y hay una muy buena razón por la que no es así, no es por casualidad. La realidad es que esos sistemas de desbloqueo, como funcionan es que tú alojas el dato biométrico en el teléfono de esa persona, la persona que lo registró en ese momento, que dijo que es tu teléfono, te pide que pongas tu huella o que pongas tu rostro, se almacena ese único dato biométrico en el teléfono y se evita que haya una base de datos centralizada y masiva de datos biométricos, porque es muy riesgoso. Si tú pones haces una montaña de datos biométricos, en el caso del padrón sería de más de 120 millones de líneas telefónicas, estás poniéndole un letrero al mismo tiempo de ven y hackeame y róbate un montón de datos, porque es económicamente muy viable para un delincuente informático el decir, vale la pena el esfuerzo de tratar de vulnerar la seguridad de esta base de datos, porque de lograr vulnerar esta base de datos voy a conseguir un montón de datos. No vale tanto la pena yo tratar de hackear el teléfono de una sola persona para sacarle su dato biométrico, además es muy difícil por el cifrado que ocupan los teléfonos móviles, no es viable, no es un escenario factible. Pero hacer bases de datos centralizadas y masivas sí es peligroso porque invita a que seas atacado para que se vulneren esos datos. Además, en el caso de los datos biométricos está el añadido de que, a diferencia de otros datos, digamos, de manera frecuente, vemos en las noticias cómo hackearon, vulneraron la seguridad de tal empresa y tienes que cambiar tu contraseña. Y bueno, cambias tu contraseña y se mitigan los efectos y los daños generados por esa vulneración. Oye, pero Luis Fernando, de una contraseña, no eres muy generoso y muy amable con esas poderosas compañías Google y demás, pensando que no almacenan datos y que no pueden hacer este tipo de acopio de información. No, sí almacenan datos, pero no almacenan datos biométricos como los que el padrón está haciendo, menos sin consentimiento. Y si lo están haciendo, están violando la ley y que les caiga todo el peso de la ley. Pero hay ejemplos de violaciones y de abusos de parte de las grandes compañías. Por supuesto. De hecho, hace unas semanas desde R3D denunciábamos cómo Facebook se han filtrado un montón de datos personales y cómo las autoridades de protección de datos deben sancionarlos. Por supuesto, pero el punto es la diferencia entre que se vulneren, por ejemplo, las contraseñas, que la puedes cambiar, es muy grave y muy peligroso. Pues la puedes cambiar, pero no puedes cambiar tu rostro, ni tu iris, ni tu huella digital. Y una vez comprometidos esos datos, pueden representar afectaciones permanentes e irreversibles. Se perdió ese dato y pierdes control sobre ese dato y puede haber efectos y consecuencias irreversibles. Por eso es tan grave el tema de los datos biométricos. Y en México, ¿no? Una sola base de datos centralizada de datos biométricos es una mala idea, por lo que ya menciono. Pero en México estamos haciéndolo todavía peor. Estamos haciendo muchas bases de datos centralizadas en los bancos, en las empresas de telecomunicaciones, en autoridades y el sector público, cuando, por ejemplo, solo este año desde R3D hemos dado cuenta de cómo en foros de internet se venden bases de datos de bancos como Santander, como BBVA, como Banamex, empresas de telecomunicaciones mismas, como Telefónica, como Telcel, y autoridades, bases de datos públicas de gobierno federal y de gobierno local, y no viejas, recientes. Entonces, es frecuente y cotidiano en este país que se vulneren bases de datos, y es frecuente y cotidiano que haya también impunidad al respecto, porque la ley de datos personales, como mencionaba Juan Manuel, es de papel. No verdaderamente protege a las personas, ni genera consecuencias ni incentivos para que se protejan esos datos. Por eso ese argumento pero ya los damos en otros lados, eso incrementa el riesgo, porque es como si tuvieras 7 juegos de llaves de tu casa y las dejas tiradas en varios lados, y todos ya las dejé tiradas en un lado. Bueno, si dejas más llaves tiradas por el resto, por la ciudad, es más probable que alguien las agarre y entre a tu casa. Es lo mismo. Mientras a más bases de datos centralizadas, de datos biométricos vamos generando, hay más oportunidades de que alguna quede vulnerada y que tus datos se generen una afectación en tu persona de manera irreversible e irreparable. Es lo contrario. No te debería dar tranquilidad el que ya se los diste el banco. Te debería dar todavía más preocupación de que, además de que ya se lo diste el banco, además de que ya se lo diste a línea, además de que ya se lo diste a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al SAT, que además, por cierto, el SAT me toma el iris el SAT. No hay ningún trámite en el SAT en donde luego ese iris se usa hay una verificación biométrica del iris. Más te lo recolectan y ahí lo tienen
disponible, y está todo el tema también de seguridad nacional, porque estas bases de datos del padrón en China, la NSA y en Estados Unidos está frotándose las manos, porque ellos fácilmente van a vulnerar la seguridad de las empresas de telecomunicaciones o del IFT, que además ni siquiera tiene presupuesto. En el diario oficial le dicen, y ahí hazle como quieras con el presupuesto que ya tienes, porque no te va a dar un peso más. Eso incrementa las posibilidades de que las bases de datos estén mal configuradas y que no haya la inversión necesaria para proteger esos datos. Gracias, Luis Fernando García. Voy con más o menos la misma idea, Juan Manuel Casanueva. Existiendo ya esta dispersión de las muchas llaves, como lo dice Luis Fernando García, pues es evidente que el riesgo es mayor. Pero eso me lleva un poco a pensar y a preguntarte, Juan Manuel, ¿no tenderá el futuro inmediato a esa recolección de datos biométricos por parte de entidades gubernamentales y empresas privadas de una manera masiva ya en un futuro inmediato, Juan Manuel? Pues sí, de alguna manera ya estamos viviendo eso, ¿no? Hay quienes dicen que estamos viviendo el capitalismo basado en la vigilancia, con toda la información que tenemos. Y en contraste, pues están este tipo de conversaciones como las que tenemos en este momento, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros derechos sean protegidos? Porque si simplemente dejamos de lado la batalla y la perdemos y asumimos que cualquiera pueda recolectar cualquier tipo de datos, va a pasar lo que siempre ha pasado, pero de una manera un poquito más consecuente, que es quienes no se puedan defender van a ser quienes van a sufrir más y van a tener mucho más impacto en los robos de identidad, en las compras que no les hicieron a su nombre, en los delitos que les plantaron. Entonces, es una espiral que nos lleva a escenarios bastante oscuros. Y que quede muy claro, no es un tema no es un tema político, es un tema completamente técnico que se le exige igual a una empresa que es una startup de tecnología, a un banco, a una dependencia de gobierno, a un presidente municipal, independientemente del partido que sea. Independientemente de quienes estén en el gobierno, necesitamos que haya seguridad para los usuarios que van a cuidar nuestros datos personales, que si hay alguna vulneración o hay corrupción en donde se puedan filtrar, vender o lo que sea, haya consecuencias y no se quede todo en el reino de la impunidad que siempre ha habido en este país. Y justamente ahí es donde se puede hacer la diferencia, ¿no? Establecer controles, establecer justamente elementos en donde pues por lo menos tengan que invertirle más, no solamente recursos, sino también protocolos, y que se puedan alinear a muchos de los protocolos internacionales que hay para el resguardo seguro y la gestión de los datos personales, específicamente los de alto nivel de sensibilidad, que son los biométricos. Gracias, Juan Manuel Casanueva. Voy ahora pues con Joel Gómez Treviño. Pues un poco la misma idea, Joel Gómez Treviño, que es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Se dice que el derecho se va adaptando a la evolución de la sociedad. Aquí, ¿qué tanto la evolución de la tecnología nos va a llevar, tarde o temprano, no lo sé, tú me podrás dar tu estimación, a que todo este tipo de datos biométricos estén captados, procesados, almacenados por una variedad de empresas particulares y de gobiernos? Tu micrófono. Yo creo que definitivamente cuando avanza la sociedad y cuando avanza la tecnología, los datos se van multiplicando, se van haciendo masivos y cada vez existen mayores herramientas para generar datos, para guardar datos y sobre todo para compartir datos y diseminarlos ampliamente. Es cierto, entre más datos existen, el riesgo se incrementa. Entre más bases de datos centralizadas existen, el riesgo se incrementa. Entre más partes se involucren en el almacenamiento, recolección y tratamiento de datos personales, el riesgo se incrementa. El derecho siempre sigue varios pasos atrás a la tecnología. Nosotros cuando empezamos a regular algo, la tecnología ya lleva 2 o 3 o 4 o más años de ventaja. A veces nos tardamos muchísimos años en pensar que cierto tipo de tecnología debe de regularse o tiene que regularse. La solución no necesariamente es la regulación, Julio.
La solución no necesariamente la regulación. Tampoco buscamos que toda cosa que hagamos, que cada paso que demos esté regulado por una ley, porque sería el atrapar al individuo y hacerle nugatorias todas sus libertades. Creo que la regulación no siempre es la solución para todos los problemas. Sin embargo, para muchos problemas, la solución es una regulación consciente, una regulación medida y una regulación con objetivos específicos y que sean cumplibles, ¿sí? Bien dicen por ahí que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si no tienes una ley que pueda tener efectos medibles, evidentemente no sabes si la ley está funcionando o no está funcionando. Dicho sea de paso, yo no creo que la Ley Federal de Protección de Datos Personales sea de papel. Yo no creo que sea de papel, honestamente. Que sea mejorable, sí es mejorable. Que algunas acciones de la autoridad garante sean mejorables, sí son mejorables. Que tenemos que ponerle un yugo o algún tipo de candado para que las grandes empresas tecnológicas cumplan con la ley mexicana, sí lo tenemos que hacer. Pero no pienso que la ley sea de papel. Yo creo que la ley sí sirve y si no, no existieran tantas multas y tantas investigaciones por parte de la autoridad que sí le pegan a la operatividad, le pegan al bolsillo de las empresas, que puedes pelear las multas, sí las puedes pelear, no sabemos si las vayas a ganar o no, a lo mejor muchas se ganan, otras no, pero evidentemente es necesario contar con un marco regulatorio mínimo para protegernos en estos entornos que pueden resultar invasivos. Hay que recordar que la tecnología sirve para comunicarnos originalmente, pero también sirve para muchas otras cosas. Todo dependerá el uso que le demos como seres humanos, como empresas y también como gobierno. También es pertinente recordar, Julio, que desde que inició esta administración, de las primeras declaraciones que hizo fue: no vamos a invertir en tecnología. No lo vamos a hacer, porque había contubernios, porque había lo que sea, por la razón que gustes. Y luego vino el ataque a Pemex, y vino el ataque a no sé cuál, y la vulneración de datos de función pública, y vinieron muchas otras cosas, y seguirán viniendo, porque si no inviertes en tecnología, es evidente que vas a encontrar estas áreas tan importantes de riesgo. Y no solo no le dieron presupuesto al IFT, como lo mencionaba Luis Fernando, sino que además lo amenazaron, porque dijeron: si no emites las disposiciones de carácter general en el plazo referido de los famosos 180 días naturales, dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano del instituto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, te pusieron entre la espada y la pared, te obligaron a implementar un trabajo gigantesco de para para formar este padrón, y además te dicen: tienes 180 días, no te voy a dar más presupuesto, y si no lo haces, estarás sujeto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por todos lados, la cosa pinta mal. Joel, muchas gracias. Son las 2:50 p.m. Estamos ya en la parte final de esta mesa de especialistas. En el chat algunas personas nos preguntan por qué no invitamos a algunos políticos o legisladores que defienden el tema del padrón de usuarios de telefonía móvil. La verdad es que la idea fue una mesa de especialistas, es decir, de quienes técnicamente tienen un conocimiento específico y que se han dedicado no a representar hoy a un gobierno o a un partido, sino que han tenido una historia sostenida de interés, de estudio, de análisis y de difusión de estos temas. Así es que la verdad es que la idea no era tener aquí a un político o a un representante de partido, sino especialistas. Y sí les digo con toda honestidad que hicimos un esfuerzo enorme para encontrar un especialista que defendiera la otra postura, y la verdad es que no lo encontramos. Le preguntamos a varios de ellos: bueno, tú no puedes, recomiéndame a alguien. Y nos decían: pues ¿sabes qué? La verdad es que no veo a nadie. Especialistas, estoy diciendo, no políticos o no representantes partidistas. Bueno, pues les pido que hagamos una última ronda en la cual le digamos a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia, en los términos más sencillos y más concretos, qué les recomendamos ante todo lo que se está diciendo, qué debe hacer quien está a favor. Quien esté a favor, pues ya sabe que tiene que seguir los lineamientos que establece ya la disposición legal, y no hay vuelta de hoja. Pero quienes no están de acuerdo, ¿qué deben hacer? ¿Cuáles son los pros, las contras, los riesgos, las ganancias también, si es que las hubiera? A ver si hacemos esto 2-3 minutitos pensando
en quien nos escucha de manera llana y dice, bueno, después de todo este relajo, ¿yo qué hago? Luis Fernando García, por favor. Perfecto, Julio. Y sí hay gente a favor, ¿eh? Hay gente a favor, mucha que ganaría dinero o va a ganar si es que el padrón se hace, ¿no? Hay personas, porque estos sistemas de identificación biométrica no son gratis. Hay toda una industria que empuja, también empresas extranjeras muy poderosas, que quiere que estos sistemas de identificación biométrica proliferen por todos lados porque es la oportunidad de ganar dinero. También hay que echarle ojo y echarle un vistazo a eso y estar atentos de cómo esas industrias también estarán probablemente detrás de esto. ¿Qué podemos hacer? Como me decía al principio, hay 3 cosas que podemos hacer quienes estamos en contra de este padrón. Y desde R3D, junto con otras organizaciones, en unos días vamos a lanzar una plataforma que va a hacer esto muy fácil. Uno es decir al INAI y a la CNDH que interpongan la acción de inconstitucionalidad para que lleven esto a la Suprema Corte y la Suprema Corte pueda desecharlo por inconstitucional. 2, presentar un amparo, y para eso también vamos a publicar información para que sea fácil para las personas, lo más fácil posible, aunque no es tan fácil, presentar un amparo para alegar la inconstitucionalidad de este padrón. Y 3, no registrarse, boicotear este padrón y obligar al gobierno a que nos cancele las líneas telefónicas a ver si quiere asumir ese costo político. Por supuesto que hay riesgos. Perderías tu teléfono, tu número de teléfono, luego puedes sacar otro chip con otro número de teléfono. Si para ti es demasiado problemático, pues se entiende, no lo hagas, pero quienes queremos asumir ese riesgo, lo haremos, ¿no? Y también yo iría a estar pendiente de otras discusiones que vienen en el camino, porque esto para nada es un tema aislado. Por ejemplo, en Coahuila, el gobierno priista de Riquelme lleva ya un tiempo intentando echar a andar un sistema de vigilancia de espacio público con reconocimiento facial. No han podido echarlo a andar justo porque les falta la base de datos biométrica que permita identificar y estar monitoreando en el espacio público. Parece ciencia ficción, pero es realidad, monitorear a toda la población en Coahuila de manera absolutamente arbitraria y autoritaria. Desde R3D también estamos litigando en contra de ese sistema de reconocimiento facial, pero así vienen otras iniciativas que están intentando utilizar la tecnología para vigilar, para monitorear, para lucrar de esos datos y para controlar socialmente a la población. Quisiera estarte contando una historia de ciencia ficción, pero la realidad es que esto ya existe en otros lugares, por ejemplo en China, en donde inclusive este monitoreo constante de la población genera un montón de repercusiones para las personas. Dependiendo de esos datos se define si puedes viajar, si no, si puedes usar transporte público. Y no quiero ser exagerado, pero la realidad es que se están copiando y se están instaurando en México los sistemas que pueden hacer eso posible. Y si no es este gobierno, en 2, 3, 4 gobiernos en algún momento, estos sistemas que se están instalando el día de hoy van a servir para oprimir y para reprimir a la población de manera muy preocupante. Por eso es que hay que resistir y no darle ni un solo centímetro a quienes intentan invadir nuestra privacidad, y mostrar la mayor resistencia posible, porque detrás de esta iniciativa vienen otras en la fila que son todavía más autoritarias. Luis Fernando García, muchas gracias. Gracias por tu participación. Ahorita nos despedimos formalmente, pero ya, gracias. Juan Manuel Casanueva, lo mismo, ¿qué le dices a quienes nos escuchan en el terreno práctico, por favor, Juan Manuel? 3 elementos muy prácticos. Uno, como usuarios, como ciudadanas, sí exigirle que primero que nos digan exactamente qué datos nos van a recolectar. Estamos hablando de, sí, gobiernos, pero también empresas, servicios, aplicaciones móviles, lo que sea. Eso tenemos que nos lo tienen que decir claramente. 2, exigir que lo resguarden de una manera segura. Y 3, que sean perfectamente claros a quién y bajo qué características o situaciones podrían vender, compartir esos datos. Estas personas, estas entidades, estos gobiernos que están recabando datos personales, específicamente datos tan sensibles como los datos que nos definen como nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. Número 2, hay un elemento crucial aquí que es, a nivel de políticas públicas, sea ese padrón, pero lo hemos visto en muchas otras,
exigir evidencia detrás de este tipo de iniciativas, ¿no? Si nos van a decir que esta es la solución para combatir el crimen, o si nos van a decir que la ley de geolocalización para combatir el lavado de dinero pues es la salida adecuada, pues bueno, por favor díganos con qué evidencia están llegando a ese supuesto y si es que va a ser realista el que las autoridades vayan a poder combatir justamente en este caso esos crímenes que tanto están diciendo. Y por último, algo muy relevante es que pues tratemos de hacer muy visibles y tratar de identificar los impactos que este tipo de acciones puedan tener. Y un impacto que no hablamos, pero me parece fundamental, es la exclusión. A medida que haya cortes y que se vaya a restringir a personas que no tengan ni siquiera identidad o que les quede demasiado lejos, pensemos en contextos más marginados en este gran y diverso país, que no puedan llegar a esa oficina para registrar sus datos y se empiecen a cortar las líneas telefónicas, ahí estamos hablando de una exclusión de los que menos tienen y a quienes deberían tener aún más apoyo, más conectividad y más ventajas para poder estar participando y aprovechando las ventajas de un contexto digital del siglo XXI. Bien, Juan Manuel, muchas gracias por tu participación, por tus comentarios y vamos ya para cerrar esta última ronda de planteamientos con Joel Gómez Treviño. Joel, pues lo mismo, ¿qué le dices a quienes nos escuchan? Gracias, Julio. Pues en parte, primero que nada, sumarme a los comentarios previos de Juan Manuel y de Luis Fernando. También hay que tener mucho cuidado, Julio. Está dándose un fenómeno. Justo durante esta conversación me han llegado 2 o 3 mensajes a mi mensajería instantánea que me dicen, oye, aquí hay un amparo, te lo mando a la dirección de Google Drive, descarga el amparo para que tú solito lo promuevas y luego viene, o yo te ayudo pero te cobro, ¿no? Ajá. Te doy este amparo gratis, pero si no sabes cómo hacerle, cómo usarlo, cómo presentarlo, yo te ayudo, pero ahí sí te cobro. Uh-huh. Esto me parece lamentable, está poniendo a riesgo a muchas personas. Esas ligas pueden utilizarse con fines delincuenciales también. No sabes quién generó esa liga de manera original. No sabes si el documento que vas a bajar, supuestamente que contiene un amparo, trae algún troyano o algún código malicioso. Sí. Peligrosísimo todo este fenómeno que se está dando con el amparitis. Yo preferiría que la audiencia, que el público buscara organizaciones formales. En la Academia Mexicana de Derecho Informático también estamos preparando acciones legales para combatir este tipo de medidas. Súmense, busquen colegios de abogados, busquen asociaciones civiles, ONGs, que estén buscando detener este tipo de medidas arbitrarias, excesivas, desproporcionadas y todo lo que se nos pueda ocurrir para que podamos juntos combatir este tipo de acciones que a todas luces resultan ineficientes, que han probado ser fallos garrafales en sexenios anteriores y que sin duda alguna, lejos de evitar la delincuencia, lo que van a provocar es otro tipo de riesgos importantes para los ciudadanos que ya mencionamos a lo largo de la charla, y que creo que ese solo hecho debería ser suficiente para no tomar estas medidas. Hay que recordar que siempre existirán tecnología para sacarle la vuelta a los supuestos candados que busca la ley para controlar o para buscar tener algún tipo de identificación de los ciudadanos. A este paso que vamos, Julio, lo siguiente es buscar que nadie se conecte a Internet sin estar identificado. Y eso me parecería muy, muy, muy lamentable, que tengamos que identificarnos plenamente con datos biométricos para poder tener una cuenta de Internet o para poder conectarte a Internet en un lugar. Muchísimas gracias a tu audiencia, gracias por la invitación. Bueno, pues al contrario, gracias por su tiempo, por su conocimiento y por su disposición a compartirla con nuestra audiencia. Así es que bueno, pues Luis Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y síganos en R3DMX para que vean los siguientes pasos donde podemos ayudarles a resistir este padrón. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Juan Manuel Casanueva, gracias y buenas tardes. Gracias y que siga el debate. Sí, señor. Gracias. Joel Gómez Treviño, gracias y buenas tardes. Julio, agradezco el espacio y felicito y enhorabuena por ese tipo de lugares y de diálogos y charlas para debatir estos temas. Es importante que la gente lo conozca. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres y seguiremos en contacto sobre este tema palpitante y activo. Gracias.